Buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo andamos? Vamos a invitar a Víctor para que se conecte a este vivo que teníamos suspendido y que ya estuvimos probando hoy a la tarde. Funcionaba correctamente, así que bueno, vamos a ver para poder darle comienzo. Hola Víctor, buenas noches. Hola Lucrecia, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿vos? Bien, también. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto, perfecto. Ay, por fin, ya. Ahora sí. Bueno, vamos a darle un poquito de comienzo al tema que hoy íbamos a compartir, que tenía que ver con la alimentación consciente, porque bueno, en este caso tomo la alimentación consciente diferente a la nutrición consciente, porque bueno, desde la Ayurveda la nutrición tiene que ver con otras características, con otros elementos que tienen que ver más con el biotipo de cada uno, como nosotros decimos, biotipo doyas, ¿sí? Las constituciones diferentes que van a ir asimilando los nutrientes o no, y eso sí va a depender de un bata, de un pita, de un café, va a variar. Cuando hablamos de la alimentación consciente, es un acto justamente consciente, es previo al ingreso por la boca y tiene que ver con toda nuestra atención plena y consciente sobre esa nueva comunicación que vamos a llevar con el alimento. Entonces siempre lo vamos a poder tener a través de una mente que esté en pureza, que esté en paz, en armonía, en equilibrio. Así que bueno, vamos a empezar un poquito con eso, ¿no? Quiero antes comentarle a la gente que, bueno, Víctor tiene un arduo recorrido, que muchos de sus títulos, disculpa mi ignorancia, están hechos en inglés, así que bueno, verdaderamente tienen un aval internacional, que bueno, trae la Ayurveda a todo lo que es Latinoamérica y bueno, yo lo sigo y me encanta, aprendo muchísimo con él. También soy consultora en Ayurveda, pero bueno, actualmente me dedico un poco más a lo que tiene que ver eh, a otras terapias con las que fueron resonando. Pero bueno, me encanta también que también haces los masajes a Biangam, así que Sí. si hay algo que tenés es bastante expertise en el tema. Así que bueno, Víctor, contanos un poquito con respecto a la alimentación consciente. Vos incluso tenés también uno de tus módulos a los cuales ofreces a la gente que tiene que ver con justamente acompañar y un poco orientar con esto de la alimentación consciente, ¿no? Sí. Gracias Lucrecia por invitarme a tu espacio. Yo también te vengo siguiendo hace un tiempo y me encanta hacer redes con distintas personas de Latinoamérica o donde sea que estén. Y gracias por lo de internacional, pero no soy tan internacional todavía. Y claro, mis títulos es porque yo estudio con una academia, Indian Kerala Ayurvedic Academy en India, que está justamente en el sur de India, en Kerala. Entonces, la mayoría de los estudios que he continuado después de haberlos hecho acá en Chile han sido con mi doctora, con mi profesora que está allá en India. Entonces, ella habla en inglés y bueno, nos entendemos de esa manera. ¿Ya? Y un poquito a lo que tú vienes comentando. Efectivamente, yo tengo un curso online de alimentación consciente. ¿Ya? ¿Y por qué quise llegar al tema de alimentación consciente? ¿Ya? Justamente cuando yo comencé a dar mis primeros pasos, eh, ahí están preguntando cositas, pero después la vamos a responder. Sí, Yo cuando comencé a dar mis primeros pasos ya hacia este camino, que ya llevo por lo menos unos 5 años wow. aproximadamente, 6 años, que no es tanto, me imagino que tú debes tener más años, más años trabajando en Ayurveda. Yo comencé justamente también con un curso de alimentación consciente, ¿ya? Y esto porque se vio la necesidad de inculcar
¿cierto? Y de explicar a la gente de cómo el alimento, ¿cierto? O más bien cómo la energía, ¿cierto? Que el alimento nos transmite, tiene de alguna manera un impacto no solo físico, sino que también un impacto mental, un impacto energético, ¿cierto? Un impacto emocional, ¿ya? Entonces, esa es la importancia de por qué también decidí hacer un curso de alimentación consciente para que la gente lo pueda adquirir desde su casa, ¿ya? Porque justamente es necesario sembrar esa pequeña semillita para un poco abrir la conciencia, ¿cierto? Y expandir la mente a todos estos tipos de terapias que existen, ¿ya? Y no hay mayor duda alguna de que dependiendo cómo sea nuestra alimentación, ¿cierto? Va a ser cómo va a ser nuestra piel, va a ser cómo va a determinar cómo va a ser nuestro pelo, ¿cierto? Va a determinar también cuánto tiempo nosotros vamos a vivir, ¿cierto? Y cuánto tiempo también nosotros vamos a permanecer sanos, ¿ya? Entonces, la medida que nosotros vayamos cuidando, ¿cierto? De lo que consumimos, ya sea alimentos físicos como propiamente lo conocemos, ¿cierto? Pero también los distintos alimentos que nutren todos los sentidos, ¿ya? Pero vamos a dar un poco más énfasis a lo que nosotros consumimos, ¿ya? A lo que realmente compramos y llamamos alimento y que nos alimentamos, ¿cierto? Y que eso nos da energía y nos hace estar felices, ¿ya? Sí, porque es tan amplio el tema, es tan abarcativo, que nosotros tranquilamente, digamos, podríamos incursionar e irnos un poco más a lo profundo de la Ayurveda. A mí siempre me gusta desde la Ayurveda poder compartirlo con palabras no tan técnicas, ¿sí? En Argentina se comparte mucho, yo entiendo, amo, además soy profe de yoga, amo el sánscrito, pero a veces la gente queda excluida de tanto conocimiento y de tanta sabiduría que tiene por justamente estar nosotros haciendo énfasis todo el tiempo en compartirlo desde la palabra técnica que tiene cada una de las palabras, digamos, obviamente, y del conocimiento. Entonces, las personas se pierden un poco, es como que se le hace una nebulosa porque hay una realidad. Nosotros que lo estudiamos ahora estamos sumergidos en eso y tenemos el aval de poder movernos en esas aguas, pero quien no lo conoce verdaderamente, ante tanto conocimiento, comienza a ignorar por completo, justamente por no sentirse atraído, porque siente que ni siquiera una mínima palabra como doya entiende, entonces entiende que va a ser muy complejo todo. Entonces a mí me parece que siempre que cuando, por eso puse alimentación consciente, porque es algo que todos lo podemos comprender fácil y rápidamente, ¿no? Hoy en día está muy en auge todo esto, me parece que en buena hora todo esto comienza a dar un campo muy importante y se empieza a abrir a que las personas verdaderamente tomen conciencia del alimento, de como vos decías bien y correctamente, la energía, porque bueno, nosotros se sabía de hace miles de años que bueno, el alimento es prana, es energía, y claramente un paquete que está en el supermercado no tiene prana, y claramente que algo que está en una lata no tiene prana, y a veces eso a nosotros los occidentales nos cuesta un montón entenderlo porque eso da facilidad y estamos todo el tiempo sumergidos en esto, en la falta de tiempo, en la falta del tiempo, en este vorágine que vivimos mecánicamente, que nos cuesta poner a remojar. El otro día había una charla entre amigos que cuesta poner a remojar las legumbres, y dice, si es más fácil ir y comprar la lata. Entonces digo, la importancia, ¿no?, de que esto se empiece a abrir para verdaderamente empezar a nutrir estos conocimientos internamente, mentalmente y emocionalmente, para que verdaderamente comiencen a sentir los efectos. El alimento consciente tiene que ver con esa atención plena en la elección y en la decisión de cómo llevo una dieta diaria,
y dieta que tiene que ver con una filosofía de vida, no dieta con esa manera que nos han estructurado de solamente cuando tengo que descender de peso, cuando tengo que ascender de peso, ¿no? No, dieta viene de la palabra diet y tiene que ver con justamente una filosofía de vida, ¿no? Cómo llevo yo mi filosofía de vida y cómo utilizo las buenas o malas decisiones que me llevan a tener una buena o no tan buena salud. Claro, sí. Sí, Lucrecia, efectivamente, a mí tampoco, por ejemplo, cuando hago charlas gratuitas, no me gusta utilizar tanto palabra en sánscrito porque la gente como que dice, ah, ya no la entiendo y se quedan en esa idea y se cegan, ¿ya? Em, pero efectivamente, en esta charla vamos a aterrizar un poquito lo que estemos hablando y vamos a tratar de utilizar palabras más simples. Seguramente algunas de las personas que nos están viendo han escuchado el término de mindful eating, ya que es lo Uh mismo -huh, que alimentación consciente, uh ya, -huh. por lo que está en inglés, ya, pero justamente habla de lo mismo, ya. Y, y a mí también me gusta mezclar bastante lo que es la alimentación consciente con Ayurveda, efectivamente, porque Ayurveda nos enseña, ¿cierto?, a tener un contacto con la naturaleza, de que nosotros efectivamente somos naturaleza y que nuestra forma más directa de relacionarnos con la naturaleza es justamente con el alimento, ¿ya? Y del alimento yo obviamente yo voy a extraer, ¿cierto?, todas sus propiedades, sus energías, ¿cierto? El alimento también tiene cualidades, ¿ya? Y que son las características, ¿cierto?, que tiene el alimento. Por ejemplo, si es astringente, si es cálido, si es frío, etcétera. Y todas esas cualidades, al nosotros consumirlas, ¿cierto? Lo que hacemos es hacernos uno con el alimento, ¿ya? Y ahí un poco caemos a las propiedades de los doshas, ¿cierto? Que son las distintas energías o doshas que se manejan en Ayurveda y que cada alimento, dependiendo de sus cualidades, ¿cierto? Va a estar asociada a uno de estos doshas o a dos de estos doshas y puede hacer que efectivamente un dosha se agrave, ¿ya? O que entre en desequilibrio o que efectivamente otro dosha se equilibre, ¿ya? Que también eh, que es un poco, obedece un poco al término, a la expresión de que lo similar aumenta lo similar, ¿cierto? Claro, Entonces, eso lo vamos a conseguir en el alimento, ¿ya? claro. Pero yo creo que nosotros deberíamos primero comenzar a hablar de a qué nos referimos con alimentos vivos, ¿cierto? Con alimentos muertos, Uh ¿ya? -huh, Y aquí, por ejemplo, vamos a hablar sobre el término de alimentos vivos, por ejemplo, que son los alimentos, como dijo Lucrecia hace delante, son alimentos que tienen prana, ¿cierto? Y que esa prana se transmite hacia nosotros, que nos nutren los distintos tejidos, ¿cierto? Y son alimentos que generalmente han sido cultivados al sol, ¿ya? Eso es un alimento con mucha prana, ¿cierto? O un alimento sádvico. Pero no sé si vamos a hablar, más ratito hablamos de sádvico mejor. Hablemos primero de los alimentos vivos. Entonces, los alimentos vivos, ¿cierto? Van a ser aquellos alimentos que crecen, ¿cierto? Al sol, alimentos que yo puedo recoger, ¿cierto? Alimentos frescos, alimentos que yo voy a cocinar, por ejemplo, alimentos que no están en estado de putrefacción, por ejemplo, o alimentos que no han sido alterados por el hombre, ¿ya? Bajo ese concepto se van a entender los alimentos vivos, ¿ya? Eh, entonces, un alimento vivo es un alimento con prana, ¿cierto? Es fresco, vital y que nos va a aportar real energía a nosotros, ¿ya? Y por otro lado sí, están los alimentos muertos, ¿sí? Y los alimentos muertos son lo contrario de los alimentos vivos, que son alimentos que han sido alterados genéticamente, por ejemplo, por el hombre, ¿ya? Y ahí caemos dentro de la categoría de alimentos ultraprocesados, ¿ya? ¿Y cuáles son los alimentos uh ultraprocesados? Son, por ejemplo, el exceso, las pastas, ¿cierto? El exceso de cereales saborizados, por ejemplo, eh, las tortas, los pastelitos,
todas las cositas dulces que yo debo decir que también me gustan, pero después vamos a Sí, hablar de que igual hay, igual vamos a hablar más, yo creo que en un ratito más vamos a hablar sobre el tema de que igual hay la alimentación consciente, igual nos da una regla, ¿cierto? De que hay un porcentaje de alimentos que yo puedo comer y un porcentaje de alimentos que yo no debería comer. O perdón, lo digo de otra forma porque como que se me confundió. Hay un porcentaje permisivo de cosas que yo puedo comer, ¿ya? sí, Entonces, yo soy súper disperso, Lucrecia, así que si me, está si bien, me se pierdo, entendió igual, se si me, entendió si me igual. pierdo mucho con los temas, tú me paras. Entonces están los alimentos muertos, siento que son alimentos ultraprocesados, alimentos en descomposición, etcétera. ¿Ya? Y son alimentos que en vez de nutrirnos y darnos energía, son alimentos que nos quitan energía, son alimentos que, por ejemplo, cuando yo voy a almorzar, espero un rato y me da sueño, ¿ya? Son alimentos con exceso de azúcar también, etcétera. Esos son los alimentos vivos y los Sí, alimentos muertos. nosotros, a mí me gusta es hacer esa similitud que siempre que el alimento vivo es lo más próximo, ¿sí? Al origen de donde proviene ese alimento. Es decir, donde si verdaderamente si es un vegetal, o sea, entender que sale de ahí, porque también ahora hay como unos procesos que se le hacen también a las verduras, por lo menos acá en Argentina, y que en algunos casos también hacen alteraciones, por ejemplo, de ciertas frutas que no, claramente no son de todo el año, pero las hacen hacer de todo el año para meterlas acá a cámaras, invernaderos, y bueno, y van acelerando un proceso. Entonces yo siempre digo que entre eso y un paquete de galletitas siempre va a ser mejor la fruta, pero digo, siempre buscar el lado más próximo a lo natural que conserva ese alimento. Y cuando hablamos de los alimentos muertos, a mí me gusta hacer esa similitud que nosotros decimos refinados, que claramente lo dicen todos los paquetes. Nosotros acá utilizamos, no sé si allá, finado se le dice a alguien que murió, ¿no? Ah, Entonces, sí, claramente cuando decimos refinado, o sea, recontra muerto, o sea, recontra finado, recontra muerto. Entonces, en ese sentido, los alimentos claramente son los que, van a ser los que no tienen, no te van a aportar absolutamente nada de energía, porque justamente están muertos. Entonces, y en esos van a estar incluido todo lo que tenga que ver los bollitos, las panificaciones, los alimentos en lata, los alimentos en caja. ¿Por qué? Porque están adulterados, ¿sí? Y que a lo mejor hoy también acá, o yo supongo que en todos los supermercados se vende mucho esto, arvejas, choclo, todos en paquetes muy conocidos y están frisados. La realidad es que eso, al haber tenido una mínima porción de adulteración de ese producto, ya lo que tenía de nutrientes para aportarle a nuestro organismo no quedó nada. ¿Sí? Lo que se preserva es a lo visual, lo que me hace creer a mí que ese alimento me va a hacer colorido el plato, pero la realidad es que no. claro, sí, eso es muy cierto. Acá también se da mucho que hay cajitas de ¿Mm? legumbres que vienen ya así como maceradas, por así decirlo, en agua y sodio, mucho sodio como para conservarlo. Y justamente es muy similar a un alimento enlatado, ¿cierto? Entonces eso es un alimento que es muerto, ¿ya? Pero siendo bien realistas, no todos tenemos una granja, ¿cierto? Donde tenemos nuestros tomates orgánicos y todo orgánico y fresco cerca, ¿ya? Entonces, siempre es, o sea, eso es lo más recomendado, ¿ya? Pero siendo realistas, no todos tenemos Sí, esa a posibilidad. mí, a mí me gusta que Fabián Charlotti dice mucho eso de que, bueno, lo ideal a veces no es tan real, entonces hay que también un poco bajarle un poquito de expectativas para que hacer que eso ideal sea lo más realista posible, pero no deje de preservar esos valores de que sabemos que nos estamos acercando a lo ideal. Entonces me parece que también a lo mejor
eso sí es verdad. Eh, no, lo ideal sería tener una granja autosustentable, sostener yo, pero bueno, también es lo real, es que, por ejemplo, acá yo vivo en una ciudad, entonces poder acercarnos un poco al ideal, entonces las elecciones que sean más certeras a esa idealidad hace un montón al cambio en tu cuerpo. Exacto, sí, por eso también a veces hay personas que se me acercan, por ejemplo, y me dicen, oye, es muy cara la alimentación que tengo que seguir, por ejemplo, en la terapia Ayurveda, y la Sí, gente se asusta porque a veces ve, no sé, un tomate orgánico y sale 3 veces más caro del que el tomate normal. Ya, pero justamente como dice Lucrecia, tampoco tenemos que caer en el extremo, ¿cierto? Siempre ojalá llegar a un punto medio donde podamos ojalá conseguir lo más fresco que podamos. Ya tampoco es la idea estresarnos y caer en una ansiedad porque no estamos comiendo algo fresco, 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 ¿ya? Em, pero eso no es todo en la alimentación consciente, ¿ya? Hay otras variables también que van a influir en cómo el alimento va realmente a aportarme, ¿ya? Y ahí hablamos, por ejemplo, cómo estoy comiendo, si estoy comiendo tranquilo, si estoy comiendo enojado, si estoy comiendo muy rápido o si estoy comiendo lento. Es decir, ¿y por qué lo digo? Porque nosotros podemos tener el mejor plato fresco al frente de nosotros, pero si estamos, por ejemplo, comiendo enojados después de una discusión que tuvimos con alguien, o estamos muy ansiosos, o estamos muy preocupados, etcétera, por más que ese alimento sea lo más fresco posible, igual producto de ese desbalance, ¿cierto? Mental que nosotros estamos presentando, el alimento al final no se va a asimilar bien, ¿ya? Entonces, en gran parte y en gran medida sí es importante el origen del alimento, pero también es importante el cómo lo comemos. exactamente. El entorno, cómo el ambiente influye sobre la absorción de esa energía en nuestro cuerpo, influye significativamente. O sea, cómo con las personas también con las que me rodeo, comparto ese prana, esa energía, ese almuerzo, esa cena, esa merienda, en el estado emocional en el cual se encuentra también mi organismo, si estoy preocupada, si estoy enroscada en un problema, o también si como sin apetito, ¿no? Como por una cuestión en la cual me obligo, porque bueno, es el mediodía y tengo que comer, pero la realidad es que apetito no tengo. Eso también en el Ayurveda nosotros respetamos muchos los ciclos en los cuales verdaderamente poder aprovechar al máximo el momento en el cual el fuego digestivo está alto y eso siempre a donde incorporamos la mayor cantidad de nutrientes y que se puedan asimilar. O sea, la mayor cantidad también que nos podemos permitir al comer ciertos alimentos, que cuando va descendiendo ese fuego no son tan fáciles o llevan como un poquito más de tiempo, va siendo como un poquito más tardío. Entonces, eso, el cómo lo como, también tiene que ver y cómo influye en el entorno. Claro, efectivamente. Eh, no sé si meterme más en el mundo de la Ayurveda, porque yo creo que si me meto mucho más en la Ayurveda la gente se va a confundir, ¿ya? Ah, bueno, Eh, dale, dale. sí, quiero comentar algunas recomendaciones generales para las personas que estén viendo este live en cuanto a la alimentación, ¿ya? Por ejemplo, algunas recomendaciones podemos decir que es mejor lo que sacas de tu plato que lo que agregas, ¿ya? Esa es una recomendación en el sentido de que mientras más simple nosotros también comamos, más fácil va a ser la digestión y más digerible va a ser el alimento que nosotros vayamos a comer. Ya, eso como un punto. ¿Ya? Ujú. El segundo punto, no porque nosotros comamos, nos vamos a alimentar. ¿Ya? Existe en la digestión un proceso que se llama asimilación, que es el último
proceso digestivo, que es donde se transporta, ¿cierto?, los nutrientes y todas las vitaminas que extraemos del alimento para finalmente nutrir los órganos, ¿ya? No porque nosotros vayamos a comer algo nos vamos a nutrir, ¿ya? De hecho, mucha gente, ¿cierto?, no sé, como una hamburguesa, un completo, allá no sé si existe el completo, un hot dog, ¿ya? Y, Sí. sí, y no porque tú estés comiendo te vas a alimentar, ¿ya? Puede llegar a la última etapa de asimilación y efectivamente lo que se va a asimilar, ¿cierto? O lo que se va a nutrir a tu cuerpo va a ser 1%. Y el resto va a ser desechos, residuos, toxinas del alimento que tu cuerpo no fue capaz de digerir y del cual no puedo extraer nada beneficioso, ¿ya? Y esos residuos, eso ya que ya no se puede procesar y si no se elimina bien, se transforma finalmente en toxinas, ¿cierto? Y que se puede manifestar como sobrepeso, se puede manifestar en alguna enfermedad temprana, ¿cierto? Se puede también manifestar en distintos estados mentales, como por ejemplo la ansiedad, que es tan común hoy en día, ¿ya? Entonces, no porque nosotros estemos comiendo, nos vamos a alimentar, ¿ya? De hecho, existe mucha gente que está con sobrepeso y come y come y come mucho, ¿ya? Pero de lo que come finalmente no asimila bien lo que está comiendo. Entonces, su cerebro dice, ah, no me llegó nada, y siguen comiendo porque no paran de comer, no se sacian, ¿ya? Entonces, no porque comas, vas a asimilar siempre las propiedades, ¿cierto?, del alimento a tu cuerpo. Tercero, la vibración energética es súper importante, lo conversamos delante. Es recomendable, ¿cierto?, comer tranquilos, en un espacio en calma, puede ser escuchando una música que te guste, ojalá no hablando tanto, ¿ya? Si estás en un estado estás enojado, o estás muy preocupado, o estás corriendo, es preferible que no comas en ese momento, sino que más bien te calmes un poquito y que después comas, ¿ya? Sí, Eh, y también esto que sucede mucho de alimentarse mientras estoy trabajando, creyendo que podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo y no darle tiempo verdaderamente a la importancia que tiene al efecto ritual el sentarme a almorzar o a cenar en un estado completamente desenchufado de lo que estaba haciendo. Eso también es como un momento en el cual al poder tomar conciencia, que es atención plena en el presente, que me estoy alimentando, ¿sí?, que estoy nutriendo mi mente, mi alma y mi cuerpo, justamente poder hacer esa pausa contemplativa, y esa pausa contemplativa no se puede estar haciéndolo mientras estoy, que esto pasa mucho, en el teclado de la compu, tipeando y siguiendo trabajando mientras estoy comiendo, porque claramente ahí hay una disociación de dos realidades completamente diferentes, en las cuales no estoy haciendo ni una ni otra, porque a mí me gusta mucho a Mario Alonso Puig, que dice eso de creernos que estamos haciendo las dos cosas al mismo tiempo es una gran mentira que nos hicieron creer para hacernos multifacéticos y estar todo el tiempo en proactividad, pero la realidad es que para poder tener atención plena hay que hacer de una cosa a la vez, y para poder absorber y verdaderamente obtener beneficios de lo que estoy haciendo, o estoy trabajando o me tomo una pausa contemplativa y sé que en esa pausa contemplativa me voy a alimentar. O sea que eso es fundamental también, porque en la mecánica, en el día a día, nos olvidamos hasta de eso, ¿no? Que esos son momentos para estar con uno mismo y sentirse eh, a gusto con el alimento. Exacto, sí. Y un poquito también, hablando de la pausa contemplativa que tú dijiste, Lucrecia, si estamos, por ejemplo, en un estado en que nos sentimos alterados, que nos sentimos acelerados, igual es súper bueno hacer un ejercicio de sentarnos, ¿cierto? O estar parados, inhalar una respiración profunda que llene nuestro estómago, retenerla por lo menos 5 segundos y luego botar.
y eso hacerlo por lo menos unas 3, 5 veces, ¿ya? Antes de comer. Sería como una recomendación para que el cuerpo entre en un estado como de relajación, ¿cierto? Y de mayor recepción. Bueno, Y Fran Suárez, un gran médico que ha hecho, que es especialista en metabolismo, él recomendaba hace unos años atrás, después de haber hecho un viaje a la India, donde recomendaba que justamente había puesto a personas que tenían en su clínica a respirar profundo y hacer pranayamas antes de comenzar a comer, ¿sí? Y había comprobado cómo eso incluso saciaba a personas con obesidad mórbida, o sea, verdaderamente un peso muy elevado con los que él trataba, cómo eso reducía también el nivel de ansiedad de la persona del descargar eso en la comida, o sea, sabiendo que iba a ser poco para lo que tenía en su cabeza que verdaderamente tenía que comer, ¿no? Entonces, él decía esto, de poder generar estas respiraciones profundas, pausadas, y hacerlo de manera reiterada y luego verdaderamente ahí recién empezar a ingerir el primer alimento. se había pegado, pero ahí volviste, Lucrecia. Ah, Ahí sí. sí, es que estoy con un temita de la luz que acá parecía cosa, se va, Ay, vuelve y dije, lo voy a hacer igual, así que bueno, estoy así en momentos que estoy muy iluminada y momentos que se apaga. ya, perfecto. Entonces, adicionando a la contemplación, ¿cierto? Ojalá darme 5 minutos, si yo no tengo por qué meditar media hora, puedo meditar 5 minutos, pero bien, en pausa, tranquilo, y luego comer, ¿ya? Y también puedo ir preparando un poco mi digestión, ¿cierto? Aquí podemos sacar de la ayurveda que, por ejemplo, si no tengo hambre y sé que está próxima a mi hora de hambre, puedo igual estimular mi fuego digestivo, Uh ¿cierto? -huh, Porque en la uh medida de -huh. que el fuego digestivo esté más estimulado, va a aumentar las ganas de comer. Entonces podríamos tomar quizás una agüita tibia sola, o también podríamos tomar una agüita tibia con jengibre. ¿Ya? Eso nos va a ayudar también a activar la digestión. ¿Ya? Hablamos de la meditación, hablamos de la agüita tibia, ¿cierto? Y también comer en calma, ¿cierto? Ojalá no mirando el celular. Hay muchas veces que en las empresas, ¿cierto? Como que se van almuerzos grupales, ¿ya? Y en los almuerzos grupales uno en realidad no puede comer tranquilo, porque están todos hablando, ¿ya? Entonces, en lo posible, bueno, uno lo puede hacer para no quedar de antisocial. Claro, porque ese es el gran tema, ¿viste? Quedas Sí, aislado como... sí, uno lo puede hacer, pero claro, priorizar siempre ojalá el comer tranquilo, sin celular, ojalá no estar viendo la tele tampoco, que es súper común, viendo las noticias y que más encima las noticias son súper malas, que solo te meten miedo, entonces más te afecta, ¿ya? Entonces, la idea es comer en calma, ¿ya? Claro, porque nuestro sistema nervioso, digamos, se excita al ver tantas cuestiones, por ejemplo, en el caso de ver noticias, que sabemos que las noticias no hay una buena, cuestiones, o, por ejemplo, se excita cuando hay demasiado bullicio, demasiadas personas hablando al mismo tiempo, irrumpe, digamos, ese proceso, digamos, si vamos a llamarlo una pausa contemplativa, irrumpe justamente en ese momento en el que uno comienza a bajar, digamos, a empezar a ese momento con esa conexión. Eh, a mí hay algo que también queríamos llegar que me parece súper importante, y yo cuando empecé también con respecto a la alimentación consciente, hace aproximadamente 10 años, yo empecé cambiando mi alimentación y después fui interiorizándome y estudiando un poco hasta llegar a hoy. Claro, fui primero entrando por una cuestión de salud, porque siempre entramos por alguna cuestión que en medio como que nos obliga un poco, fui entrando por una cuestión de salud, y terminé quedándome para siempre, y siempre imparto y comparto esto
desde, obviamente, desde expandir el bienestar y la conciencia. Ujú. Y, y algo que es muy importante y que me di cuenta en los resultados que tiene, que es también el lograr una mente en paz, tranquila, que, bueno, para la Ayurveda vendría a ser una mente sádvica, ¿no? Para no entrar en términos, como estábamos diciendo hoy, en términos bien sánscritos, pero bueno, para que Pero, la gente lo pueda, claro, para que la gente lo pueda pero eso comprender, es una también, mente que está en pureza, en equilibrio, ¿sí? Eso me parece que es, ¿no?, un poco lo fundamental, porque es como que si no, es como que no sabemos si es la gallina, el huevo, nunca sabemos qué empieza primero, porque para mí las buenas decisiones, las elecciones, nacen y florecen en una mente también sana, ¿no? Es como que la persona puede decidir desde otro lugar cuando sus pensamientos y lo que rumea en su mente está en calma, en armonía, en una introspección profunda, que no quiere decir que esto sea algo ilusorio porque la gente tiene problemas y porque las cosas me pasan. No, lo que quiero decir es que a pesar de las adversidades y de lo que pasa en él afuera, en el entorno, en el exterior, yo sigo conservando, vamos a decir, el agua quieta, ¿no? El centro, el eje. Y eso me parece que en la alimentación consciente es verdaderamente fundamental. sí, de hecho es uno de los objetivos también. O sea, comer ciertos alimentos vivos en- como primera prioridad, ¿cierto? Y que justamente nos van a traer como resultado una mejor alimentación, mejor salud, ¿cierto? Mejor salud física y sobre todo salud mental. Esa es como la base, ¿ya? Y antes de entrar al sádico, Sí. me faltaron otras cositas, Ah, bueno. otras Ah, bueno, recomendaciones, bueno. Las recomendaciones. personas que estén ahí mirándonos. Porque a veces ellos no escuchan hablar de la alimentación consciente y que el prana y que todas estas cositas, pero igual hay un cierto grado de permiso, ¿cierto? No tiene por qué ser todo tan estricto, porque caeríamos justamente en el extremo. Y Ujú. justamente otra de las reglas que nos dice la alimentación consciente de que hay un espacio, ¿cierto?, de un 20% donde yo puedo comer efectivamente cosas que me gustan, ya cosas que a lo mejor tienen azúcar o cosas que no son muy frescas, ¿ya? Pero siempre y cuando haya un 80% de mi alimentación donde yo efectivamente me cuide y me preocupe de buscar alimentos que me van a finalmente nutrir. Entonces, no vamos a caer en el extremo como lo comenté anteriormente, sino que hay un cierto permiso que nos podemos dar, ¿cierto? Y que justamente ese permiso se va, el efecto negativo que podría ocasionar en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, se va a ver mermado justamente por este otro 80% que corresponde a la alimentación que yo me estoy cuidando. Ya, esa es otra. Y lo otro en cuanto a la combinación de alimentos. Ya, Ayurveda también tiene ciertas combinaciones de alimentos, ¿ciertos? Que nos dicen que al hacer, ¿cierto? Al consumir determinada combinación de alimentos voy a estar más propenso, ¿cierto? A la generación de toxinas en mi cuerpo, ¿ya? Y la alimentación consciente, no sé si lo has escuchado, la teoría de los reyes y los siervos, Lucrecia. Ay, así como esa parábola, no, así no. Ah, Puede ser ya. que me la Bueno, hayan enseñado capaz que de otra. ajá. Sí, existe la teoría de los reyes y los siervos, justamente que nos dice que para yo comer, ¿cierto? Tengo los reyes, que un rey debería estar en mi plato, ¿cierto? Y dentro de los reyes tengo las legumbres, las pastas, las algas, los verdes, las carnes, ¿ya? Esos son los reyes. Y por otro lado, tengo los ciervos, que son todas las verduras que puedan existir en el mundo, ¿ya? Y justamente esta teoría de que yo al comer debo escoger un rey, ¿ya? Y puedo escoger todos los ciervos que yo quiera, ¿ya? Sí, sí. Entonces, un poquito habla con respecto a la combinación de alimentos, esta teoría de los reyes y los ciervos, ¿ya? Para que también la tengan ahí,
al ojo, eh, reyes, pescados, carnes, ya, legumbres, cereales, pastas, etcétera, ¿ya? Y los ciervos, todos los verdes, todos los alimentos, espinacas, ¿cierto? Verduras del mar, frutas, hortalizas, etcétera, ¿ya? Si después me quieren preguntar cuáles son los reyes y los ciervos, me pueden mandar un mensaje y yo feliz Y les responderé. pasamos los detalles. Eh, eso como otras recomendaciones para que se promueva, ¿cierto? Y la gente tome algunas directrices básicas para llevar una alimentación más consciente. Ya, ahora podemos Buenísimo. volver a los estados mentales que estabas hablando tú, Lucrecia. Ya. Que yo me adelanté de ansiosa, ¿no? Sí, está bien. No, después que lo dijiste, lo de los ciervos, nosotros teníamos ese concepto siempre pero es más como una creencia que me parece que se instala, que tiene que ver con eh, desayunar y almorzar como reyes, pero es de mendigos, ahora que me doy cuenta, y merendar y cenar como mendigos, o sea, en el sentido de las proporciones, ¿no? Que la mayor cantidad siempre sean en porciones al desayuno, el almuerzo, y en menores cantidades la merienda y la cena. Por eso quedé pensando si lo conocía así, pero no lo conocía como reyes Los ciervos. y siervos. Ah, ya. Bueno, ahí igual se puede fusionar también con respecto a la cantidad de alimento que tú hablas. Generalmente se recomienda como el porte de la palma de la mano, ¿ya? Lo que tiene relación, por ejemplo, con cereales, ¿ya? Eh, y otra directriz importante, ¿cierto? Es comer con hambre, ¿ya? El cuerpo, bueno, y aquí entramos en otra área que es el autoconocimiento, ¿ya? Y que lamentablemente no mucha gente está empoderada de su autoconocimiento. ¿Por qué? Porque nos observan, ¿ya? Y nos observan, no se preocupan de si lo que comieron anteriormente se digirió bien, ¿cierto? No se preocupan cómo está su estómago, etcétera. Pero es importante comer, ¿cierto? Cuando ojalá el alimento anterior haya sido digerido, ¿ya? Pero eso es Claro, porque otro tema. sí, tiene mucho sí, tiene mucho que ver con la percepción, y siempre que uno comience, digamos, con hábitos, incorporándolos de a uno, como dice, de a micros hábitos chiquitos, voy logrando macros hábitos y ya con eso voy haciendo significativamente una autoconciencia para con mi cuerpo. Lo escucho, lo veo y me siento verdaderamente diferente. Pero ¿Sí? sí, tiene mucho que ver y está muy ligado al autoconocimiento. Pero por ejemplo, los animales son demasiado sabios. Por ejemplo, yo tengo un perro y a veces yo le sirvo su comida, ¿ya? Y él se da vuelta, vuelta y nunca come, jamás come. Y yo digo, pucha, ¿qué le pasa? ¿No tendrá hambre? No sé. Ya lo saco a pasear y cuando lo saco a pasear hace sus necesidades, hace caca, hace Sí, pipí, todo, ¿ya? sí. Y después de eso volvemos y ahí come. O Sí, sea, sí. el- Eso creo que observar a las mascotas son las personas que tienen como más conciencia en el sentido de que ellos simplemente son, o sea, nosotros tenemos la mente que es el que nos actúa de filtro y ellos no la tienen, entonces la sabiduría que tiene es la naturaleza misma de ellos. Y justamente eso es algo que lo observamos. Yo también tengo un perrito que, bueno, cuando lo saco es cuando, y yo a veces pienso, digo, él juega primero con la comida es porque no tiene hambre. Lo que yo le pongo, como pienso que va a comer en el mismo horario que yo, le pongo, pero no, él va a comer cuando él tiene hambre verdaderamente. Y cuando salimos, porque hace como deporte, corre con nosotros, cuando él vuelve, devora, arrasa todo lo que estaba en el plato. Justamente sí tiene que ver con eso de que naturalmente ellos biológicamente hacen caso al instinto que tienen. Exacto. Y un poco esa naturalidad se ha perdido igual por la vida acelerada que llevamos. Y me incluyo, ¿ya?
Me Sí, incluyo sí, porque yo hace un tiempo atrás también vivía así acelerado hasta que hice un cambio en mi vida y ahora en realidad yo manejo mis tiempos. Entonces me doy el permiso para poder hacer estas cosas. Pero la gente que trabaja de igual manera se puede adaptar y no haciendo todo, sino que haciendo pequeñas cositas o micro hábitos, como alguien lo escribió acá en el chat. Haciendo pequeños micro hábitos también puedes crear grandes cambios. sí, Ya. totalmente, Bueno, totalmente. ahora Bueno, y vamos. habíamos hablado un poquito de sí, de la mente, porque bueno, para mí siempre es algo que me fascina, me atrapa, siempre me lleva justamente para eso, la Ayurveda, la parte que más nosotros decimos me craneó, en el sentido que me voló la mente, fue justamente esta sabiduría que hacía más de 5.000 años que estaba, y cómo, bueno, tenía que ver con justamente los estados mentales en cómo uno puede ir variando. Hoy vamos a hablar de una, porque bueno, como hablábamos de la alimentación consciente, vamos a hablar de cuál es la que más siempre me va a acercar a esa alimentación consciente, y es una mente que esté equilibrada, equilibrada en el sentido de que, bueno, hay un momento, ¿no?, que se puede contemplar en una mente donde hay pensamientos que no son las fluctuaciones constantes, ¿sí?, sino que son pensamientos, porque la mente, la naturaleza de la mente es pensar, pero tienen que ver con una cordialidad, con una armonía. Y justamente esa es la mente sádvica, que tiene que ver con esa mente pura. Claro, sí, efectivamente, ojalá todos tuviéramos, bueno, yo creo que cuando uno empieza este camino hacia el bienestar, ¿cierto? Es de alguna forma alcanzar un estado mental sádico, ¿cierto? Un estado mental de tranquilidad, de paz, ¿cierto? Donde prima la felicidad, por ejemplo. Eh, y como dijiste tú, Lucrecia, es un estado ideal para tomar decisiones. ¿Ya? Porque no Ujú. nos vemos involucrados ni contaminados con cosas externas, ¿ya? Sí es difícil en algún momento alcanzar estados mentales sádicos, pero justamente lo podemos llegar a hacer con la alimentación consciente, ¿cierto? Lo podemos llegar a hacer también con meditación, también lo podemos llegar a hacer haciendo un ejercicio o algo que nos guste, algo que nos promueva a descargarnos, ¿cierto? Y un poco descontaminarnos de todas las variables de cosas que existen alrededor, ¿ya? ¿Y qué cosas, qué alimentos promueven los estados sátvicos? ¿Ya? Ayurveda generalmente, bueno, ya sí lo dice, lo promueven más los alimentos dulces, ¿ya? Cereales, lentejas, arvejas, arroz, ¿ya? Esos son como alimentos que promueven estados sátvicos. Sí, importante esto, resaltar que lo dulce, cuando hablamos de la Ayurveda, no tiene que ver con la azúcar refinada, Claro. sino que el sabor dulce tiene que ver como que se extrae al llevarlo a nuestro organismo, a nuestro cuerpo, lo identifica con el sabor dulce, con estos alimentos que vos decías, porque si no la gente va a salir a comer cheesecake, lemon pie, y va a pensar que eso le va a dar una mente sádvica, y después va a haber un problema de información acá. Sí. Sí, pero por ejemplo, claro, ahí podemos dar algunos dulces naturales. Por ejemplo, las Sí, frutas efectivamente sí, son dulces. sí. Los dátiles, no sé si son dulces. Las pasas también son alimentos que nos promueven sabores dulces. Em, ¿Qué más? Sí, Eso, por dar... también los alimentos que son de hojas verdes, que tienen que ver con el fotosíntesis en nuestra mente, actúan como efecto placebo, entonces generan una mente equilibrada. Una persona que come una ensalada, o ingiere un kiwi, o ingiere una fruta, en su mente, al efecto placebo, actúa como calmante. Entonces la persona comprende que está comiendo algo sano, entonces pues es como que va amortiguando la cantidad de pensamientos que pueda llegar a tener en formación negativa o en cantidades, ¿sí? Claro.
sí, exactamente. ¿Quieres continuar con el otro estado mental, Lucrecia? Sí, después está el estado rajásico, que ese es el estado en el cual, bueno, tiene que ver con la actividad, con el movimiento. Entonces la persona pasa por estados de hiperactividad, no solo mentales, sino también en cuanto a la acción, porque rayas te lleva afuera todo el tiempo y te lleva a estar todo el tiempo comunicado o estar todo el tiempo conectado a través de los sentidos, lo que veo, lo que escucho, me voy enroscando con lo que vi en el televisor, con lo que escuché de la vecina, estoy todo el tiempo hacia afuera. Rayas en un estado bastante desequilibrado, porque después también está la parte más minuciosa que una gotita de rayas, dice la Ayurveda, que tenemos que tener todos para poder justamente generar el movimiento del hacer, ¿no? Y Ujú. y bueno, y hay alimentos también que, bueno, actúan para rayas como por ejemplo el ajo, las legumbres, los champiñones, es como que son alimentos que tienden a generar esto, ¿sí? Siempre que sea con moderación, como decías antes correctamente, Víctor, siempre que sea para no llevar a los extremos ni a la obsesión, siempre que sean con moderación, estamos hablando de un equilibrio, ¿sí? Siempre que sea con esta conciencia, estamos hablando, eso tiene que pasar, que la persona esté todo el tiempo comiendo exactamente lo mismo para poder generar un estado de hiperactividad y estar constantemente conectado hacia afuera. Exacto. Yo creo que es importante también decirle a la gente de que uno siempre transita por los estados mentales, ¿ya? No estamos sáticamente todos los años de nuestra vida, ¿ya? No, Eh, y nosotros como terapeutas, ¿ya? Es normal que uno de repente se sienta que está pensando 100 cosas a la vez, que no tiene claridad en alguna decisión. Es súper normal eso, no hay por qué sentirse mal. Así que uno transita, ya, uno transita por estados mentales. Y el último es el tamásico. tamásico, que siempre nos lleva, tiene que ver, o sea, tama significa inercia, entonces tiene que ver justamente con un estado mental que nos lleva a la pasividad, justamente a todo lo contrario, nos mantiene en un estado de la ignorancia, ¿sí? Siempre lo identificamos como un velo que se pone ante también un estado donde nos hace ver la realidad toda como caótica, terminal, conflictiva, en la cual a la persona la tiende, ¿sí? En un desequilibrio profundo a una depresión, ¿sí? Por ejemplo, el raya lo tiende como a una hiperactividad y bueno, sattva tiene que ver con un equilibrio constante. ¿Sí? Pero Tama siempre tira hacia abajo por el propio efecto que tiene que ver con la inercia, ¿sí? Lo que tira hacia abajo. Claro, y aparte la persona se nubla, anda muy negativa, ¿cierto? También tiene relación con pensamientos negativos, ya muchos Exacto, pensamientos negativos, exacto. estancamiento, etcétera. Y, por ejemplo, en Sattva, ¿cierto? Los alimentos vivos, si vamos nuevamente a la alimentación consciente, los alimentos muy vivos promueven el estado sático mental. En cambio, Sí, los alimentos muertos promueven a estados tamásicos mentalmente. Entonces, comer muerto claro, que es una la persona que, claro, que la persona que tiene un estado generalmente tamásico, te das cuenta por la manera en la que come. O sea, una persona que come comidas todas rápidas, que tienen que ser digamos, de una elaboración, así sea que me ha pasado de gente que he atendido a personas que eran de viandas, pero bueno, las viandas en una vez al día puede ser, pero bueno, compraba viandas todos los días y las dos veces, y después las cosas de paso, o sea, toda esa comida, ¿no? Eh, Claramente no nutre a su ser en completitud. Entonces, cuando hacíamos un chequeo de cómo estaban esos rumeos, claro, la mayoría de los pensamientos, las que predominaban, tenían que ver con la negatividad, ¿sí?
ven todo como imposible, como no fácil de alcanzar. Claro, sí. Y ahí vemos un poco la relación, ¿cierto?, del alimento con la mente. Ya Ayurveda lo clarifica, ¿cierto?, en estos tres estados mentales y que cada uno de los tres estados mentales está determinado y condicionado por cómo la persona se alimenta, ¿cierto? Entonces, por eso yo también decidí hacer un curso que sea accesible a todos, ¿cierto? De hecho, le bajé el precio. Así que Aprovechen, aprovechen. aprovechen, aprovechen. Si quieren comprarlo, lo pueden acceder en mi biografía, en mi link de mi biografía. Está el curso, es por Hotmart. Así que ahí tienen acceso gratis, o sea, acceso por un año al curso completo y que además va con una desintoxicación ayurvédica, que es bastante Buenísimo. simple. Así que si quieres limpiar tu cuerpo, ¿cierto? Sentirte mejor. Y yo siempre hablo a la gente de que este es el chip, ¿cierto? Yo quiero implantar un chip en la gente para que a partir de ese chip, ¿cierto? Ellos puedan comenzar a dar sus pasos. Porque al igual que yo y tú, Lucrecia, al igual que tú y yo, Lucrecia, nosotros después que empezamos con la alimentación consciente y tomamos real importancia a lo que estamos consumiendo, nosotros decidimos caminos que el tuyo fue Ayurveda, ¿cierto? El mío también fue Ayurveda. Y claro, alguien puede después continuar con alguna otra terapia, no tiene por qué ser la misma, ¿ya? Pero igual debo decir que están bastante ligadas Ayurveda con la alimentación. O sea, no puede haber camino hacia el bienestar si tú no cambias tus hábitos alimenticios. Exactamente, exactamente, porque tiene que ver justamente con el estar bien con uno mismo, y cuando uno está bien con uno mismo, claramente está bien con todo el entorno, y cuando hablamos con uno mismo no es solo con el cuerpo físico, sino también con nuestro campo emocional y con nuestro campo mental. Por eso es tan abarcativo y a la vez tan completo. Creo que esa es una de las maravillas que tiene la Ayurveda. Por ahí acá nosotros tenemos, pues estamos muy acostumbrados a tener todo disociado, ¿no? El psicólogo por un lado me va a tratar la mente, la nutricionista por el otro, y el médico el cuerpo, o sea, todo completamente disociado. Y acá hay como un equilibrio y una armonía donde absolutamente todo coordina y encaja perfecto para verdaderamente estar bien con uno mismo. Y llegar a ese punto de, como decíamos, de autoconocernos. Sé lo que a mi cuerpo le pasa, sé lo que mi cuerpo necesita, sé lo que mi cuerpo en este momento siente, y se lo puedo dar, pero para eso tengo que verdaderamente tener una vista, un oído y un sentir en conexión completa conmigo mismo. Así que, bueno, si te parece, Víctor, respondemos un poquito las preguntas que nos fueron Sí, ahí dejando. sí me parece. Creo que hay una. Sí, dice, la leo yo. Dale. Dice, ¿cuál sería la mejor fórmula para eliminar de nuestras dietas malos hábitos alimenticios? A mí, bueno, yo el otro día hice un reel donde explicaba dieta versus estilo de vida, ¿ya? Y lo quise hacer porque había muchos pacientes me decían, oye, quiero la receta de esta dieta, oye, ¿me puedes ayudar con esta dieta? Y bueno, la palabra dieta, bueno, no sé si pasa igual en Argentina, pero tú vas al médico, ¿cierto? Y el médico te dice, ya, tienes que hacer una dieta estricta de un mes, por ejemplo, donde tienes que comer alimentos con índice de grasa, etcétera. Pero lo que pasa es que después de la dieta, después del mes, de nuevo te desbanda. Y eso le pasa a muchas personas, ¿ya? En cambio, si tú adoptas un estilo de vida, va a ser algo permanente en el tiempo, ¿cierto? Que tú vas a ir adecuando, moldeando un poco de acuerdo a tus necesidades, pero va a ser algo que va a ser innato, algo que va a ser parte de tu vida, así como lavarse los dientes, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre una dieta y un estilo de vida. ¿Ya? Y ahora viendo a la pregunta que nos hace este amigo, eh, la ¿Cuál es la mejor, forma? sí, Mm, empieza ¿no? tú o yo, dale,
No, no, digo que a lo mejor lo que Sí, digo es que no sé si hay una fórmula, porque claramente los únicos que hacen fórmulas son los científicos y no los entiende nada más que ellos. Me parece que a lo mejor eh, sí hay una cuestión de comenzar, te diría, de comenzar con, como dije, con estos micro hábitos para llegar a un macro hábito. Un micro hábito quiere decir con algo chiquitito. Y en este momento no estás haciendo absolutamente nada saludable, y cuando hablo de saludable, no solo también de la alimentación, sino a lo mejor de una actividad física, de una meditación chiquitita, comenzar con algo, porque cuando la persona se encuentra con tanto para hacer, termina no haciendo nada, ¿sí? Porque cree que todo es mucho y yo no tengo tiempo, entonces no hago nada. Entonces yo siempre digo, un micro hábito todos los días va haciendo la diferencia y cuando te das cuenta estás logrando el objetivo que lo creías inalcanzable. Entonces, mm, a lo mejor lograr que en tu plato haya colores, que sea un arco iris, que sea variado, que no te aburra, ya es un montón. Y después lo demás irás encontrando y ese alimento te va dando la energía para que vaya abriendo otras puertas. Pero no sé si sí, hay claro. una fórmula, eso es lo que decía, como que por ahí a lo mejor nuestra mente consciente, que es la que te hace hacer la pregunta porque quiere lógica y razonamiento, no te permite verdaderamente después nutrir internamente todos los beneficios que vas a lograr cuando busques un micro hábito. Eso lo va a lograr cuando verdaderamente los efectos se noten, decanten por sí solos. Pero es haciendo algo, ¿sí? Algo chiquito que no estás haciendo hoy, por ejemplo. Sí. Y podría acceder a mi curso también. Y el curso Podrían ahí de Víctor, sí, que está por mi curso. Sí. completo. Sí. Y bueno, como dice Lucrecia también, utilizaste bastante la palabra objetivo, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, tenemos que definir cuál va a ser mi objetivo en mi vida, ¿ya? Ujú. Quiero vivir más tiempo, quiero vivir mejor, quiero bajar de peso, quiero combatir la ansiedad, ¿qué quiero hacer? Quiero combatir algún problema de acné en mi cara, no sé. Entonces, entonces es importante definir qué tengo que hacer yo, por ejemplo, si quiero vivir más tiempo. Claramente tengo que cambiar mi alimentación, claramente tengo que ojalá activarme, hacer algún tipo de deporte que a mí me guste, con el cual resuene, ¿cierto? Y me sienta cómodo, eh, levantarme más temprano, ¿ya? O simplemente también ponerme a estudiar algo que promueva eso, mi camino hacia el bienestar. Porque cualquiera sean las herramientas que tú vayas a tomar para alcanzar tu objetivo final, todas también te van a enseñar a autodescubrirte, ¿ya? Todas te van a enseñar a mirar hacia adentro, hacia cómo estás tú, qué necesitas, qué falta, qué me sobra, etcétera. Entonces, como fórmula tal no existe, sino que el primer paso es el querer estar bien, ¿ya? Y de ahí tú vas a empezar a buscar y te vas a meter a Google, etcétera, como yo lo hice. Y no sé por qué me salió Ayurveda en esa oportunidad, pero, pero yo llegué a Ayurveda así, de esa manera, porque yo quise querer estar mejor. Y de ahí empecé a implantar pequeños hábitos, porque Ayurveda tiene los dinecharyas, ¿cierto? Que son rutinas diarias, que, pucha, yo estoy puro pasando el dato, que a todo esto, el 26 de agosto tengo un taller de rutinas diarias, ¿ya? Entonces, el rutinas diarias te promueve, ¿cierto? Y te explica cuáles son los pasos, ¿cierto? Que tú deberías hacer al levantarte, ¿ya? Claro. Y que van a ser pasos que van a estar en resonancia, por ejemplo, con la naturaleza, ¿cierto? Y que van a ser pasos que te van a ayudar a desintoxicar el cuerpo, a mejorar tu digestión, etcétera. Entonces, de ahí tú puedes tener un montón de pasos, pero no es necesario que hagas todos, sino que puedes ir implantando uno a uno hasta que finalmente vas a tener todo en una totalidad, ¿cierto? Y además te vas a ir motivando porque te vas a ir sintiendo bien, mejor, más liviano, ¿cierto? Va a mejorar tu digestión, etcétera. Y la digestión sí que tiene que ver mucho también con el estado de ánimo de la gente, porque la Sí, gente que pasa hinchada, llena de gases, anda súper al irritada. 100. Mm. Entonces, no hay fórmula, sino que más bien hay que empezar por un camino, Con una eh, acción, por una acción. Eso. Sin acción no hay resultados. claro. Bueno, ahí nos decía
hola desde España, me gustaría saber qué puedo hacer con mi insomnio. Ya probé de todo. Mm. Ese si querés pasarle alguna receta ayurvédica. No, alguna recomendación general. Dale, Por ejemplo, ojalá dormirte, a ver, ojalá evitar hacer deportes tan tarde en la noche, porque eso igual activa. te activa, esa es la palabra, te activa. Ujú. Ojalá también evitar, ¿cierto?, la exposición a pantallas de celulares, por ejemplo, o a televisor, porque destruyen la hormona de la melatonina, entonces nos va a costar más ir al sueño. Y como tercer consejo, puedes probar quizás haciéndote automasajes en los pies antes de dormir con un aceite un poco tibio. Puede ser aceite de sésamo, puede ser aceite de oliva, etcétera. Y eso, así como muy Sí, general, muy sí. general. Un masaje sobre los pies y también hacía modo, ¿no? Un tecito de tilo, siempre el tilo va a bajar porque tiene que ver con el sistema justamente parasimpático. Si hay problemas de insomnio es porque tu sistema simpático está muy elevado, quiere decir que hay cuestión en tu organismo, ¿sí? Que dispara todo el tiempo estar en simpaticotonía, que tiene que ver con estar todo el tiempo activo. Entonces, para poder darle un retorno a tu cuerpo y poder volver a regenerar energía, que cuando descansamos para estar al otro día nuevamente al 100, un té de tilo, con el tilo siempre digo en hebras, ¿sí? No el comprado, sino en hebras, para poder volver justamente a conectar con el sistema parasimpático, que es el que se tiene que activar a la noche para darnos un descanso profundo. Exacto. De todas maneras, para el amigo de España, nos puede contactar a Lucrecia o a mí por interno si necesita mayor asesoramiento en cuanto al tema del insomnio. Sí, ¿Ya? Así que ahí vamos a estar atentos. Bueno, yo creo que ya bueno, estamos llegando al término del sí, live. sí, sí. Lucrecia, te quiero agradecer enormemente este espacio. Y creo que estos son temas muy naturales, pero que muchas veces la gente al escucharlos, ¿cierto? Es como que le da recelo, le da como choque, así como oírlos. Pero es cierto, o sea, el alimento interfiere en nuestra salud, interfiere en nuestra mente, interfiere en todo. El estómago es prácticamente nuestro segundo cerebro. O sea, si no cuidamos bien nuestro segundo cerebro, vamos a afectar nuestras emociones, ¿cierto? Vamos a caer posiblemente en desequilibrios, en enfermedad. Entonces, la importancia de llevar una alimentación consciente es fundamental para llevar un mejor estilo de vida. Y también Totalmente, para tomar buenas decisiones en la vida. Por eso la mente salpica, ¿ya? Y que justamente es promovida por alimentos vivos. Así que te exactamente, quiero agradecer totalmente. Como por todo. nosotros decimos el precepto ayurvédico, que el alimento sea tu medicina. Así que para que verdaderamente no haya justamente consecuencias de una mala alimentación, tomar conciencia siempre nos anticipa y nos previene, ¿no? Justamente. No, bueno, la gratitud inmensa y el placer es nuestro acá desde Atma Ayur. A pesar de todas las adversidades que tuvimos, lo pudimos hacer y vos estuviste súper predispuesto y eso te lo quiero agradecer. Eso habla muchísimo de tu corazón y tu nobleza. Así que muchas gracias, Víctor, porque Eh, siempre estuviste ahí predispuesto. Apenas te invité, enseguida dijiste que sí. Y eso verdaderamente no tiene palabras de nada más que gratitud. sí, así que yo creo que nos vamos a estar viendo pronto, hablando quizá de otro tema. Así que feliz de Sí, poder ir a colaborar con ustedes. Y bueno, para eso estamos, para difundir, para que la gente se informe y pueda tomar también buenas decisiones para su vida. buenísimo, gracias. No me quiero de ir sin decirles cómo es el Instagram de Víctor, que tiene que ver con Ayurveda Mesano. No, ¿Lo dije bien? con ayuda sano. Ah, ahí va, con Ayurveda Sano, con Ayurveda Sano.
para que lo puedan seguir y para que puedan también aprovechar, que dijo que tiene ahí sus programas de alimentación consciente, y Dinacharya, que también va a venir muy bien, porque tiene que ver con estas rutinas diarias que debemos hacer todos los días para tener una alimentación consciente. Muchas, pero muchas gracias, Víctor. Gracias. Te mando un saludo y un beso enorme. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gente. Nos vemos. Adiós. Abrazos. Chao.